continuando con el estudio del proceso contencioso administrativo, vamos a arribar al estudio, al análisis de algunas particularidades generales, algunos aspectos generales de su concepción. Sin entrar en los procedimientos específicos en sí, vamos a hablar de algunos presupuestos generales del procedimiento contencioso administrativo previsto en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. El artículo 27 de las disposiciones generales, el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa habla sobre la capacidad procesal, quienes pueden actuar ante la jurisdicción contencioso administrativa. Y dice, podrán actuar ante la jurisdicción contencioso administrativa las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, las irregulares o de hecho, las asociaciones, consorcios, comités, consejos comunales y locales, agrupaciones, colectivos y cualquier otra entidad. Es decir, todos tenemos acceso a la jurisdicción contencioso administrativa. Y si quiere hacer referencia a algunos casos específicos, las sociedades irregulares o de hecho, es decir, si yo actúo como, supongamos, medio organizo como sociedad o como a sociedad mercantil, como a sociedad civil, pero no obtengo el acta constitutiva, eso se llama una asociación o sociedad civil, o de hecho, o irregular, cuando de repente no ha cumplido, ha intentado realizar los procedimientos de registro y no los ha cumplido a cabalidad. Bueno, esas sociedades o asociaciones irregulares o de hecho pueden actuar también en la jurisdicción contencioso administrativa por sí mismas como tales sociedades y no necesariamente como personas particulares. Con respecto a cómo se va a actuar en la jurisdicción contencioso administrativa, hay un régimen de asistencia o representación, es decir, como en todos los casos, se requiere la capacidad de representación que es ejercida de forma de forma exclusiva por quienes ostentamos el título de abogado de la República. El artículo 28 dice, las partes actuarán en juicio asistidos o representadas por un abogado o abogada. Asistidos o representados, son esos dos regímenes. Es decir, el de asistencia cuando yo concurro al tribunal y me acompaña el abogado para, digamos, ayudarme a realizar mi defensa, le cedo la palabra, puede actuar por mí, pero yo estoy presente en el acto y cuando yo no estoy presente en el acto, pues por el régimen de representación generado por la suscripción de un poder que puede ser notariado o apudacta. En los casos de reclamos por omisión, demora o deficiente prestación de servicio público, la acción podrá de forma excepcional interponerse sin la asistencia o representación de un abogado, en cuyo caso el juez deberá procurar a la parte demandante la debida asistencia o representación para los actos subsiguientes a través de los órganos competentes. Es decir, siempre se requiere para actuar ante la jurisdicción contencioso administrativa el concurso de un abogado bajo el régimen de representación o de asistencia. Pero en los casos especialísimos de los reclamos por servicios públicos, en esos casos se puede obrar mediante sin requerir la representación o asistencia de abogado, las personas por sí mismas, sobre todo en los casos en que se refiere a colectividades que tienen graves fallas en la prestación de servicios públicos, el juez toma para sí, toma los datos referentes a la solicitud, a lo que fuera la demanda, debiendo sí garantizar para posteriores actos la correspondiente representación que pueda ejercerse, por ejemplo, ante los órganos por medio de los órganos de la defensa pública o algunas fiscalías con competencia contencioso administrativa para que representen o practiquen la asistencia jurídica respectiva a estas colectividades. Un aspecto fundamental también es la legitimidad e interés para actuar en la jurisdicción contencioso administrativa, porque si bien todos pueden actuar, en principio, no todos están legitimados para hacerlo.
pero dice el artículo 29, están legitimadas para actuar en la jurisdicción contenciosa administrativa todas las personas que tengan un interés jurídico actual. Y vamos entonces al concepto de interés jurídico, de que en qué vinculación puedo tener yo con la materia de que se trate, que pudiera alterar o modificar mi esfera de derechos e intereses legítimos, así sean intereses difusos o muy generales, pero debo demostrar esa condición de interesado para yo poder obrar en la jurisdicción contencioso administrativa. Eso es muy claro en los casos en que estoy hablando de, supongamos, la nulidad de un acto administrativo. Si el acto administrativo va en mi contra o en contra de un grupo de personas dentro de las cuales me incluyo, pues es muy fácil demostrarlo. Pero pues en otras actuaciones ya es más difícil presumir el derecho de la persona. Y en otros casos es obviamente no existe un interés y no pudieran lograr. Por ejemplo, supongamos si hay un acto de destitución a un amigo mío, entonces yo voy a intentar el recurso contencioso administrativo, la acción contenciosa administrativa, que digo, supongamos la querella funcionarial, no tengo interés, así yo te diga que no, que mi amigo es mi gran amigo y lo que fuere, pero no porque mis derechos e intereses legítimos no se van a ver afectados por ese acto administrativo, por ejemplo. Con respecto a, existe algo fundamental, es algo fundamental que debemos considerar antes de iniciar los procedimientos contenciosos administrativos, que es la caducidad. La caducidad es el fin que le compete o le corresponde el fin que le corresponde, el término que le corresponde al derecho de acción, al derecho de accionar ante la jurisdicción contenciosa administrativa por el paso del tiempo. Esa es la caducidad. Entonces, cuando las acciones caducan, ya no pueden ser ejercidas. El artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa me da las normas para el cálculo de esa caducidad. Las acciones de nulidad caducarán conforme a las reglas siguientes. Por ejemplo, en los casos de actos administrativos de efectos particulares, en el término de 180 días continuos, contados a partir de su notificación al interesado o cuando la administración no haya decidido el correspondiente recurso administrativo en el lapso de 90 días hábiles contados a partir de la fecha de su interposición. La ilegalidad del acto administrativo de efectos particulares podrá oponerse siempre por vía de excepción, salvo por disposiciones especiales. Cuando el acto impugnado sea de efectos temporales, el lapso será de 30 días continuos. En los casos de vía de hecho o recurso por abstención, cuando la administración hace actuaciones administrativas sin el respaldo suficiente de un procedimiento administrativo que se llama vías de hecho, o cuando se abstiene de cumplir con obligaciones genéricas o específicas que le son inherentes, se está hablando del recurso por abstención. En esos casos, el lapso de caducidad es de 180 días continuos contados a partir de la materialización de las vías de hecho o del momento en el cual la administración incurrió en el caso en la abstención o carencia en su actuación. Las acciones de nulidad contra los actos de efectos generales dictados por el poder público cuando son actos administrativos de efectos generales no están sometidos al régimen de caducidad y podrán intentarse en cualquier tiempo. Las leyes especiales podrán establecer otros lapsos de caducidad y lo que no esté previsto allí como lapso de caducidad, diga, bueno, por ejemplo, en tal acción no se ha previsto un lapso de caducidad, pues pudiera aplicarle de forma analógica al de los actos administrativos de efectos particulares o el de los actos administrativos temporales, no. Porque en este caso, como estamos hablando de la caducidad, es una limitación para el ejercicio de un derecho constitucional, de una garantía de orden constitucional como la tutela judicial efectiva, como el derecho al debido proceso y a la defensa. Entonces, cuando yo estoy limitando el ejercicio de derechos, debo realizar una interpretación restrictiva de la norma y no puedo aplicar la analogía restrictiva porque sería monstruoso negar derechos
porque, digamos, no está prevista la negación específica, pero pues yo como tribunal considero que sí, ¿no? Se parece mucho y le voy a denegar el derecho para que ejerza su acción, aunque no esté previsto así. Tal como es necesario conocer los lapsos de caducidad para intentar las acciones antes de que transcurra el tiempo que las haga ineficaces, también debemos entender que el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece que debe contener en términos mínimos el escrito de demanda. La identificación del tribunal ante el cual se interpone, el nombre, apellido y domicilio de las partes, el carácter con que actúa, el domicilio procesal y correo electrónico si lo tuviere. Si alguna de las partes fuera persona jurídica, deberá indicar la denominación o relación social y los datos relativos a su creación o registro y obviamente también los datos relacionados a la persona que ejerce la representación de esa persona jurídica. La relación de los hechos y los fundamentos de derecho con sus respectivas conclusiones. Lo que pasó, en qué normas encuadra y qué considero yo que debiera derivarse de esas normas jurídicas. Lo que se pretende, si lo que se pretende es la indemnización de daños y perjuicios, deberá indicarse el fundamento del reclamo y su estimación. Es decir, si yo estoy pidiendo que me paguen por los daños y perjuicios, me lleven al equilibrio patrimonial que se rompió por la actuación de la administración que generó un daño por daño emergente y lucro cesante, ¿verdad? Por ejemplo, debo especificar en qué se basó ese daño, cómo se causó, cuál fue el daño emergente, cuál fue el lucro cesante, cuánto es el monto y cómo lo estimé. Tanto dinero y por qué es así. Los instrumentos de los cuales se deriva el derecho reclamado deben estar también contenidos en la demanda, los que deberán producirse con el escrito de la demanda. Por ejemplo, el cumplimiento de un contrato, pues obviamente deberá ir el contrato allí. Identificación del apoderado y la consignación del poder. En casos justificados podrá presentarse la demanda en forma oral ante el tribunal, el cual ordenará su transcripción. La negativa a aceptar la presentación oral deberá estar motivada por escrito por el tribunal. También es importante saber, cuando vamos a iniciar un procedimiento contencioso administrativo, en qué casos no se admite la demanda, ¿sí? Porque entonces yo debo revisar con lupa, debo revisar con gran esmero si el asunto que estoy conociendo, si la solicitud que estoy incoando entra dentro de estos supuestos. Entonces, dice el artículo 35. La demanda se declara inadmisible en los supuestos siguientes. Uno, caducidad de la acción. Dos, acumulación de pretensiones que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles, denominado en la doctrina inepta acumulación de pretensiones. Incumplimiento del procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, los estados y los órganos del poder público, a los cuales se les atribuye tal prerrogativa, que es un procedimiento previo de cierta conciliación ante la Procuraduría General de la República. Si no se intenta, en los casos previstos, sobre todo en los casos de demanda contra la República, si no se intenta ese procedimiento, no se agota ese procedimiento, sencillamente es inadmisible el es inadmisible la demanda. No acompañar los documentos indispensables para verificar su admisibilidad. Todo lo indispensable para verificar si es admisible o no. Incluso los instrumentos fundamentales. La existencia de cosas juzgadas, porque pues ya han sido decididos en el campo contencioso administrativo, en el campo jurisdiccional, y entonces pues ya no se puede admitir de nuevo para no juzgar dos veces por el mismo hecho y violar entonces en ese caso el principio non bis in idem que está previsto en el artículo 49 de nuestro texto fundamental. La existencia de conceptos irrespetuosos, esto es muy necesario recalcarlo porque de un tiempo a esta parte se ha como digamos, se ha hecho como muy alegre, un ejercicio profesional digamos un tanto ligero, por decir así, que ha tendido a pensar que si de repente
utiliza expresiones, digamos, escabrosas en contra de la administración o en contra de la contraparte, va a obtener mejores logros. No, simplemente hay que calificar los hechos y evitar los conceptos irrespetuosos, porque eso va a determinar que no me admitan la demanda. E incluso, ¿qué va a pasar si yo intento un concepto irrespetuoso y estoy que se me cumple el lapso de caducidad para intentar la demanda? En el interín, durante el cual yo introduzco el concepto irrespetuoso, el tribunal me inadmite la demanda, yo procedo a reformarla y la introduzco de nuevo y el tribunal está haciendo la verificación para ver si la admite o no. Puede pasar que puede ocurrir que se venga el lapso de caducidad y me consideren no la caducidad de la acción y si me la declaren inadmisible para siempre. Y cuando la demanda sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley. Es decir, respetando el orden público, el concepto de orden público, que debe también, no debo pedir en mi demanda, pedir cosas contrarias a la moral y las buenas costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. La admisión de la demanda. Después de verificar la caducidad, los requisitos de admisibilidad, las causales de inadmisibilidad, pues después de eso, el tribunal realiza la admisión de la demanda. Si el tribunal constata que el escrito no se cuenta previsto en los supuestos previstos en el artículo anterior y cumple con los requisitos del 33, es decir, los requisitos de la demanda, procederá a la admisión de la demanda entre los 3 días de despacho siguientes a su recibo. En caso contrario, y cuando el escrito resultase ambiguo o confuso, concederá al demandante 3 días de despacho para su corrección, indicando los errores u omisiones que se haya constatado. Es decir, va a emanar el tribunal lo que se llama como despacho saneado. Subsanados los errores, el tribunal decidirá sobre su admisibilidad dentro de los 3 días de despacho siguientes. La decisión que inadmita la demanda será apelable libremente dentro de los 3 días de despacho siguientes ante el tribunal de alzada, el cual deberá decidir con los elementos cursartes en auto entre los 10 días de despacho siguientes a la recepción del tribunal del expediente. Lo que admita será apelable, la decisión que admita será apelable en un solo efecto. Esto suena muy fácil, ¿verdad? Esto suena muy fácil, pero piénsese que si yo no me admiten la demanda, debo realizar la apelación dentro de los 3 días de despacho siguientes ante el tribunal de alzada. Y si yo estoy en el estado de Amazonas, la apelación deberá ser ante un juzgado nacional ubicado en la región nororiental, ¿sí? Entonces tendría que trasladarme e intentar ese recurso ante el juzgado nacional. Eso pues se hace un poco difícil y por eso es recomendable cuando se vayan a redactar el escrito de demanda, verificar que contenga todos los requisitos punto por punto previstos en el artículo 33 y verificar que no se esté incurriendo en ninguna de los supuestos de inadmisibilidad de la demanda, porque pues eso va a generar problemas procesales posteriores. Luego de eso, una vez que se ha admitido la demanda, se procede a la citación, que es personal. En primer caso, el artículo 37 dice: la citación será conforme a las previsiones del Código de Procedimiento Civil, a excepción del Procurador General de la República, que será de acuerdo con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. A partir de que conste en auto la citación practicada, comenzará a computarse el lapso de comparecencia en el caso de las demandas de contenido patrimonial. Hecha la citación de las partes quedan a derecho y no habrá necesidad de una nueva citación para ningún acto del proceso. Ese es el principio de citación única, a menos que exista una disposición contraria en la ley. Es decir, yo cuando cito, ya usted queda a derecho, el tribunal cita, queda a derecho usted para todas las partes, todo lo concerniente con el proceso, salvo que la ley específicamente diga que hay que notificar de nuevo o hay que citar de nuevo o hay que realizar una notificación, pero ya usted queda derecho, no hay que decirle más nada. Se supone que verificando la ley y verificando las previsiones del tribunal respecto a los días previstos para despachar o no, ya usted puede realizar su cómputo para el desarrollo de sus actuaciones. En cuanto a las citaciones por medios electrónicos,
el tribunal podrá practicar las citaciones o notificaciones por medios electrónicos. Las certificaciones, las citaciones y notificaciones serán de conformidad con el decreto con fuerza de ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicos, atendiendo siempre a la inmediatez, la brevedad y la celeridad. En cuanto a las incidencias que pudieran presentarse en alguna incidencia, alguna duda, alguna discrepancia que sea objeto de controversia dentro del procedimiento, dice el artículo 40, si por alguna necesidad del procedimiento una de las partes solicitará, al solicitar alguna providencia, el juez o jueza resolverá entre los 3 días de despacho siguientes, a menos de que haya necesidad de esclarecer algún hecho. Caso en el cual se ordenará la apertura de una articulación probatoria de 8 días de despacho. Si la resolución de la articulación incidiere o de la incidencia incidiere en la decisión de la causa, es decir, si va sobre el fondo, sencillamente el juez resuelve la articulación en la sentencia definitiva, y en caso contrario se decide entre los 3 días siguientes de despacho siguientes al vencimiento de la articulación probatoria. En estos casos, pues también hay que tomar en cuenta, por último, un concepto fundamental que también es relevante, que es la perención. La perención es toda instancia, la perención de la instancia, toda instancia se extingue por el transcurso de 1 año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al juez o jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia o admisión de las pruebas. Si las partes que obran en el proceso traspasa más de 1 año y las partes no han obrado, el juez puede declarar la perención de la instancia, con la cual se extingue la instancia y pudiera ejercerse de nuevo el proceso una vez transcurrido un lapso, pero en esos casos tendríamos que verificar que en gran parte en los casos de las demandas de nulidad, ya al haber transcurrido todo este tiempo, ya cuando se intentase de nuevo la demanda, habría ocurrido el lapso de caducidad. Entonces, por el momento, estos son los términos generales antes de acudir al estudio de los medios de impugnación específicos utilizados en el contencioso administrativo y de los procedimientos, 3 procedimientos especiales que son utilizados en el contencioso administrativo.